Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa. Teléfono 210-527-4186. Reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Olga Rojano, agente de bienes raíces especializado en la atención a clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210-316-4885. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente maravillosa que nos hace favor de escucharnos, pues todos los martes y jueves aquí de 9 a 10 de la mañana desde San Antonio, Texas, pero también hoy estamos desde Argentina. Es la maravilla de esta tecnología que podemos contactar especialistas en todo el mundo y poder traer para ustedes temas de mucho interés. Así es que, pues, gracias, saludos a la gente de España, de Centro y Sudamérica, de México, de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en todas nuestras plataformas que, como siempre, las reitero: Spotify, Amazon Music, iTunes, YouTube, Facebook, etcétera, 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 porque hay muchas. Así es que, bueno, encuéntrenos como Al Día con Claudia Esponda. Y hoy vamos a tratar un tema que la verdad es que es de esos temas como medio místicos, medio misteriosos, medio que todo mundo queremos saber y que de alguna manera ha estado involucrada en nuestras culturas, que es el uso de las hierbas aromáticas. Todos las conocemos, todos sabemos quizá poco, quizá más o menos un poquito más, o quizá como el día de hoy nuestra experta, alguien que tiene además una carrera impresionante que ahorita les voy a platicar brevemente un poquito de su carrera, pero primero que nada le doy la bienvenida a Eli Domínguez. ¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias por acompañarnos desde Argentina. Hola Claudia, muchas gracias. Estoy bien, acá es invierno, así que estamos con una ola de bastante frío, pero contenta con la invitación desde un lugar tan lejos que estén interesados con las actividades que hacemos acá. Así que muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Pues no, gracias a ti por aceptarle. Y la verdad, pues allá frío y acá tenemos un calor en San Antonio de 100 grados más o menos andamos. O sea que bueno, estamos encontradas en un poquito de tiempo y un poquito de clima. Pero bueno, voy a presentarles a Eli y la verdad es que estaba leyendo un poquito de tu currículum, Eli, y tienes una carrera impresionante, muy interesante. Seguramente la gente que lo escucha va a decir, wow, yo no sabía que había todo eso, pero bueno, déjenme compartirlo con ustedes. Eli es comunicadora, comenzó en el 2008 en el estudio de la vida sustentable, recorrió Latinoamérica durante 3 años participando activamente en centros de permacultura, agricultura orgánica y bioconstrucción. Es co-creadora de Camino Sostenible. Actualmente reside en Argentina, donde lleva el desarrollo de Tierra Caracol, que es un centro vivencial de permacultura, donde imparte talleres de huerta agroecológica, permacultura y bioconstrucción, que no se espanten, ahorita después les vamos a explicar de qué se trata todo esto. Es guardiana de semillas y trabaja en la conservación de la diversidad y el cultivo de la vida. Practica la medicina ancestral y natural. En los últimos años creó un espacio de sanación y encuentro personal donde realiza temazcales grupales, de autoconocimiento y limpieza profunda en la Patagonia Argentina. O sea, padrísimo, así. Te veo así como en medio de la naturaleza, Eli, disfrutando de la vida, conociendo lo que muchos de nosotros luego nos perdemos por vivir en las grandes ciudades. O sea, la verdad es que me encanta lo que haces.
y que hayas sido una aventurera, porque yo creo que dejar México para irte a vivir a la Patagonia y que nos platicabas un poquito que construiste tu casa de barro, ay, no sé, así como yo quiero, pero bueno, padrísimo, qué increíble va a estar esto de pelos, como dicen en mi pueblo. Pues yo quisiera empezar, Eli, hablando un poquito precisamente de toda esta especialidad que tienes y conocer a través de ti, cuáles son estas hierbas aromáticas. Platícanos un poquito de ellas. Bueno, las hierbas aromáticas se les conoce a las hierbas que popularmente usamos en la cocina, ¿no? Las hierbas que tienen olor o un gusto bastante llamativo que normalmente utilizamos en la cocina. Eso desde el lado de los chefs o de los que nos gusta cocinar, pero en realidad las hierbas aromáticas para los productores, los que trabajamos con la tierra, también son aquellas plantas que por su olor y por su gusto son muy llamativas para los insectos. Entonces son benéficas para el desarrollo, la diversidad en cultivos cuando estás sembrando algo. Son plantas que se utilizan para atraer a estos insectos para que polinicen, para control de plagas, para prevenir hongos. Entonces, son plantas que también se utilizan como medicina por sus propiedades. Entonces, como sea que las veamos a las hierbas aromáticas, son beneficiosas para todos, para el ecosistema, para la cocina, para el cuerpo. Y muchas veces a estas plantas aromáticas también se les conoce como plantas medicinales, porque como todas las plantas, siempre hay alguna que tiene unas propiedades más conocidas que otras, pero en general todas las plantas tienen alguna propiedad o ya sea benéfica a nivel alimenticio o para curar ciertos síntomas que podamos tener, en particular en algún órgano o para ayudar en el tránsito de alguna emoción o algún proceso que estemos teniendo. Pues digo, yo creo que hoy día, sobre todo que hemos estado muy involucrados con las cuestiones holísticas, entendemos de que las plantas pueden ser utilizadas de manera aromática para untarse, para tomarse, para de mil maneras. Digo, yo no sabía lo de los insectos y todo esto, muy interesante. Pero esto es una educación que viene, como mencionaba a través de tu presentación, de una manera ancestral, ¿no? O sea, tienen años de practicarse el estudio o el uso, porque quizá pues hace muchos años la gente no estudiaba esto, pero sí las usaba. Entonces, ¿cómo te fuiste involucrando a aprender sobre estas plantas y sus usos? Bueno, mi experiencia personal con las plantas siempre fue como de a poquito. Yo vivía en la ciudad y vivía como así muy rápido, ¿no? Como yendo a trabajar, volvía a mi casa, cocinaba lo que podía, dormía, me levantaba, iba a trabajar, como en una dinámica que me desconectó bastante de lo esencial, de mi cuerpo, de mi cabeza. Entonces ahí fue cuando yo decidí irme de la ciudad y empecé a viajar. En este viaje, en esta oportunidad de bajar un poco el ritmo, de conectar con otras cosas, encontré este camino de sustentabilidad que en realidad fue solamente una herramienta que me está acompañando en este proceso de conectarme con lo esencial, con lo natural. Entonces, en ese camino encontré también a la par a las plantas, porque, y no solamente las medicinales, sino las comestibles también. En general, las plantas yo las considero como maestras porque te muestran lo esencial y te acompañan y nos dan alimento, nos dan leña para calefaccionar, nos dan materiales para construir, nos dan materiales para hacer ropa, nos dan medicina, nos dan un montón de cosas. Entonces,
en este proceso de utilizarlas también a las plantas y agradecerles por esas cosas que nos están dando, me interioricé en el cómo poderles dar a ellas también lo que necesitan para crecer y tener una relación de ida y vuelta con esta forma de vida. Entonces es por eso que también me interesa el cultivo de las plantas aromáticas y el cultivo en general de hortalizas. No solamente extraer lo que ellas me dan, sino también lograr que ellas estén en un lugar cómodo, estén teniendo los nutrientes que necesitan para crecer, que tengan lo que necesitan para desarrollarse en el ambiente donde estoy, que haya como una relación a la par para poder crecer en armonía, digamos. Y me gusta mucho también poder compartir este proceso con las demás personas, porque muchas veces en esta cosa de estar en el sistema, por así decirlo, pero bueno, yo no le he hecho la culpa al sistema, pero lo llamo así en general, nos hace desconectarnos de estas cosas esenciales, como son el alimento y el cuerpo. Y bueno, si no estamos bien nosotros por adentro, ¿cómo vamos a estar afuera? Entonces, un poquito ese es como de dónde nace y de dónde esta forma de vida y ¿no? y este trabajo que todavía lo estoy transitando y todavía lo estoy aprendiendo un montón. No se termina nunca este camino. Siempre vienen plantas nuevas, siempre vienen procesos nuevos, siempre vienen lugares nuevos, así que lo considero como un camino que empecé y sigo todavía, ¿no? Estoy transitándolo, así que para mí ese es el mundo de las plantas y ya ni me acuerdo que me preguntaste, No, pero... no, sí estaba bien. Lo que pasa es que básicamente hiciste un matrimonio con las plantas y creaste una relación muy íntima. Yo creo que a mucha gente nos atrae mucho este asunto de las plantas, pero como no desconocemos o no tenemos esa, digamos, seria compromiso para entenderlas y para utilizarlas porque son parte de nuestra vida, bueno, tú lo hiciste, pues es muy interesante que hoy podamos aprender de ti todo, que nos avances todos esos años de experiencia que ya nos llevas. Entonces, hablando precisamente de eso, en alguna manera tú platicabas que hay una espiral de hierbas. ¿Nos quieres explicar cómo funciona esto de la espiral de hierbas? Y digo, bueno, primero que nada aplaudo ese compromiso que has hecho con ellas porque todas las disfrutamos, todas las vemos, todas las olemos. Cuando vamos a comer, ese aroma, cuando nos untan el árnica, cuando, bueno, todas hemos estado en contacto con ellos, pero ese matrimonio que tú hiciste me parece maravilloso. Pero platícanos de esa espiral de hierbas. ¿Qué es el espiral de Bueno, hierbas? dale, el espiral de hierbas es un diseño de un espacio pequeño en el que puedes acomodar y juntar tus hierbas aromáticas favoritas para tener un fácil acceso a ellas. Este espacio puede ser idealmente cerca de la cocina, que sea un espacio cuidado donde transitas todo el tiempo para que lo puedas ver y lo puedas, no lo pierdas de vista, digamos, si necesita riego. Bueno, en este espacio es un espacio reducido, es un espacio pequeño en el que se diseña con una espiral distintas alturas y dada la, la forma de la espiral que va subiendo, digamos, tú puedes también tener distintos ecosistemas o distintas exposiciones solares en el mismo espacio. Entonces no es lo mismo la elección de poner acá una planta o ponerla acá o cuando va subiendo o en la parte baja de la espiral. Entonces es como observar en el espacio que tenemos disponible para poner esas 10 plantas o 7 plantas, las plantas que te entren, digamos, ver cuáles son las necesidades de cada planta en cuanto a sol, riego, suelo, exposición solar. Entonces, de acuerdo a las características de cada planta y de acuerdo a las características de tu diseño, Uh -huh. vas eligiendo
ponerlas. Entonces, por ejemplo, como para que aterrizar un poco más la idea, la menta, que le gusta mucho más un espacio húmedo, suele hacer una de las plantas que se elige poner abajo del espiral, porque este espiral por lo general está contenido con paredes, por así decirlo, de piedra o de ladrillo, o puede ser con cualquier material que se te ocurra. Entonces haces esta forma de paredes en espiral Ujú. y en la parte de abajo se pone la menta. Por ahí quizás en la parte de arriba se pueda poner una que le guste mucho el sol porque está hasta arriba, entonces tiene la exposición solar completa, tiene 360 grados de exposición. Entonces la que esté hasta arriba por ahí podría ser el romero, que le gusta bastante el sol, que es el espacio también más seco, porque como el agua va a ir de abajo, de arriba para abajo, le va a llegar no tanta agua como a la planta que esté hasta abajo. Por ahí si esta pared que está acá eh, tiene más sol y el viento viene de este lado, por ahí elegir la que aguante más viento, puedes elegir al boldo, por ejemplo, que es bastante rústico. Este lado, que la pared te cubre y puedes poner una planta que no le gusta que le dé el viento, por ejemplo, la melisa, el toronjil. Entonces, es como ir observando las necesidades de las plantas, ¿no? Ver cómo se van desarrollando en este espacio y elegirles El en espacio qué lugar. adecuado. Claro. Y lo bueno de la espiral de hierbas es que no solamente sirve la cocina, también en realidad que si tú ves el espiral de hierbas de una casa, puedes identificar de qué es lo que padece esa persona o esa familia, porque por lo general eliges las plantas que utilizas constantemente, frecuentemente. Entonces, puede ser que tengas, no sé, orégano, lavanda, no, lavanda no, perdón, orégano, boldo, y sabes, ¿no? El boldo para qué es, bueno, para, no sé, problemas digestivos, procesos digestivos, tienes tomillo, bueno, procesos respiratorios, bueno, tienes cibulet, bueno, entonces está bueno eso también porque más allá de que es el espiral de hierbas que podrías utilizar en la cocina, también es tu inicio de tu botiquín, digamos, ¿no? Eh, entonces, tiene, y además el espiral de hierbas es el cliché de la permacultura, que bueno, no sé si meterme en ese tema, pero la permacultura es una herramienta para diseñar espacios para que sean sustentables. Entonces, por ejemplo, una casa que está desarrollada o diseñada con permacultura va a diseñar el tratamiento de aguas, cómo se utiliza el agua, cuántos residuos genera, se hace con materiales naturales, qué materiales naturales, para qué sirven esos materiales naturales, para aislar del frío o para absorber el calor. Es una casa que se hace de barro, se usa con paja. Bueno, Ah, tiene todo un diseño para manejar de manera eficiente las energías que lo atraviesan y los recursos naturales disponibles en el espacio. no, pues Entonces, tú has creado todo un ecosistema en tu casa, de entre plantas y casa y demás. Pero bueno, me parece muy interesante lo de permacultura. Me gustaría finalizar con eso un poquito al último, porque siento que, digo, tenemos una hora y yo quisiera extraerte sobre todo el asunto de las plantas. Y quisiera, ahora que estabas platicando sobre el espiral, ¿hay alguna manera en que la gente pueda conocer, aparte de tus talleres, el entrar a una página y conocer cómo funciona esto? Porque digo, de repente nos da por ser pues tener nuestra hortaliza, que también quisiera que nos dieras algunos tips de cómo hacerla. Y pues empezamos comprando y poniéndolas y ni tenemos idea de dónde va qué y dónde va cómo. Entonces, ¿hay alguna manera fácil de tener esta información sobre la espiral, así como muy visual? eh,
Acerca del espiral, me imagino si buscan información de espiral de hierbas en internet, seguro que hay algunas imágenes. No tengo consulta de ninguna página referente sobre espiral de hierbas, sí sobre el uso de plantas. Okay. Pero bueno, vamos a hablar de tu taller, igual ahí nos das toda la cátedra del espiral de hierbas. Claro, sí. En el taller hablamos sobre el diseño del espiral Okay. y cualquier duda también igual me pueden contactar a mí. En realidad, conociendo las necesidades de las plantas, es fácil desarrollar el diseño, porque pasa que no hay una teoría para un espiral, porque como cada lugar es distinto, es difícil encontrar el Claro. diseño del espiral como tal. Entonces, porque yo no sé si en la casa donde lo van a poner tienen una pared, si, sobre todo si es en la ciudad, por ejemplo, si está orientado al sur o si está orientado al norte, si tiene un árbol al lado que le hace sombra, Ya. Son si muchos tienen gatos, factores. Ay, sí. claro, entonces depende de la casa y depende de la persona que se va a hacer ese diseño. Por eso es importante en general conocer los conceptos básicos y después cada uno aplicarlo a su lugar. Ya. Entonces, así como información de un diseño de espiral, No hay. no, Oh. me parece que no hay Es como algo así. como a la carta, ¿no? Dependiendo tus circunstancias. Ahora, regresando un poquito al asunto de las plantas, si mucha gente que ya incluso cultiva las hierbas aromáticas, las plantas en su casa, ¿hay algún tip que nos puedas dar para una vez arrancadas las plantas se puedan preservar por más tiempo? En el cultivo Sí, o sí, haz de dices que cuenta que una yo vez. siembro mi manzanilla y ya una vez que arranco el ramo de manzanilla, digo, pues igual y lo ocupo, pero no lo ocupo todo y no quiero desperdiciarlo. Entonces, ¿hay alguna manera de preservar las plantas para que duren en sus propiedades? Bien, sí, con respecto a la cosecha de plantas, lo que te puedo compartir es que idealmente se busca que se coseche en el lugar donde nace espontáneamente, o sea, en el hábitat natural, porque conserva quizás mejor sus propiedades. Después, una vez que elegimos la planta, digamos, sabemos que esa planta la vamos a necesitar para hacer algo, Ujú. primero definir cómo, cómo la vamos a utilizar, cómo le vamos a extraer esas propiedades, si vamos a hacer una tintura, si la vamos a utilizar para una crema o para una infusión. Te digo porque hay muchos preparados que se utilizan con la planta fresca y hay preparados que se utilizan con Mm, la planta seca. En el caso de usarla, de cosecharla y de tenerla que secar o para conservarla o para hacer algún preparado seco o para guardarla cuando no está disponible, porque hay plantas que no están disponibles todo el año. ujú. Entonces, si queremos guardarla, idealmente lo que hacemos es cosecharla eh, cuando es luna menguante y ponerla a secar. Si son hojas y flores, se secan a la sombra, fuera de la luz solar, fuera de la exposición solar, en un lugar fresco, cálido y que no les dé luz. Y si son raíces, corteza, frutos o semillas, se pueden secar al sol. Y si las estamos secando al sol, lo que conviene es moverlas, ¿no? De un Como día para mover, voltearlas. Mm, claro, moverlas, estarlas girando y a la noche quizás meterlas a casa como para evitar el rocío de la mañana y se pueden volver a sacar al otro día y seguirlas secando. Esa sería la forma de conservar las raíces, o sea, estos dos tipos, ¿no? Como las hojas y las flores, y por otro ujú. lado las que se pueden secar exponiéndolas al sol. Ahora pierden sus Después, propiedades, perdón que te interrumpa, Eli.
pierden sus propiedades dependiendo, o sea, que sean totalmente recién cortadas a que pasen por este proceso de seca. Lo ideal es que la planta no pase por ningún proceso, ni de laboratorio, ni casero, digamos. Eso Ok. sería lo ideal. Pero hay preparados que conservan que pretenden conservar las propiedades lo mejor posible y las plantas, por ejemplo, idealmente al año de secas, pierden las propiedades. Eso sí, están en su forma pura, digamos, solamente están secas. Al año ya se considera que se deben desechar. Por eso es importante que cuando cosechamos no cosechemos más de lo que necesitamos, porque sabemos que la próxima temporada la planta va a estar disponible de vuelta. Entonces no hace falta cosechar una bolsa gigante. Cosechar lo que voy a utilizar porque sé que la próxima temporada va a estar ahí y voy a volver a cosechar. A menos de que quieras cosechar para compartir, porque a veces puedes cosechar un poco de más y compartir con otra persona y esa persona quizás cosechó otra planta que tú no cosechaste, intercambian un poco, entonces ahí sí vale la pena cosechar un poco más. Pero si no, hay preparados que solamente utilizan, por ejemplo, 100 gramos de la planta seca o menos, saber que por eso también decía, saber qué es lo que voy a hacer, porque esa también, saber cómo lo voy a utilizar, me da una pauta de cantidades de planta. Por ejemplo, los aceites esenciales no son recomendados desde mi punto de vista porque son con mucha cantidad de planta, procesos que necesitan mucha cantidad de planta para extraer unas gotitas chiquititas. Entonces, hay otros preparados que también te pueden dar esos beneficios que no requieren ese uso Comercial. extractivista claro. No, y la acción de extraer esa cantidad de plantas hace que también se generen cultivos, monocultivos de ciertas plantas aromáticas y ya es otra visión. Entonces, bueno, sepan que hay otras formas de extraer las propiedades, de utilizar plantas con menor cantidad de ellas. Ya. Dime una cosa, ¿todas las plantas aromáticas son medicinales o todas las plantas medicinales son comestibles? Yo creo que todas las plantas tienen alguna propiedad que son benéficas. No te lo puedo asegurar porque no las conozco todas, hay un montón. Y considero que sí hay plantas que son tóxicas, pero no depende de la planta en realidad, depende de la dosis, ¿no? Ah, ok. Si todas las plantas, una pequeña dosis, considero que no son tóxicas, pero sí depende de la cantidad que consumas. En realidad, cualquier planta, consumirla durante mucho tiempo, tampoco es recomendable porque genera como en los medicamentos, ¿no? Generas como que tu cuerpo se acostumbra a esa planta, entonces está bueno de repente también cambiar la planta, aunque sea para el mismo tratamiento, buscar quizás alternar qué planta estás utilizando para cierto síntoma. Entonces, sí, eso. Muy bien. Oye, Eli, a ver, vamos a entrar un poquito a dar tips, porque yo estoy segura que la gente pues dice, bueno, yo quiero saber cómo usar. ¿Cuáles son las mejores hierbas aromáticas para cocinar, por ejemplo, que tú conoces, que tú te puedas recomendar? No es que esta es buena para esto, para esto, para esto. Cuéntanos. Para la cocina, ¿Tú qué usas en tu casa? yo uso, y te va a gustar mi respuesta. Ah, a ver. Tengo una historia linda para contar. Yo Compártelo. uso mucho epazote.
Estaba platicando Eh, con Eli cuando la invité a la entrevista que a mí me encanta el epazote y es muy difícil de conseguir aquí en San Antonio. Igual alguien me da un tip de dónde lo encuentro, pero a ver, cuéntame esa de epazote para que me llegue, Eli. Mira, yo cuando llegué a Argentina, construyendo mi casa, pedimos un camión de arcilla, pedimos arena para materiales para construir la casa. Y con la arena, de repente un día salí y en la arena empezó a crecer una plantita que yo decía, ay, esta yo la conozco, y la olí y era epazote. Paico macho se llama acá. No lo podía creer, no lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo uso lepazote para los frijolitos, para los nopales, como venía de México recién llegada y no podía creer que me estaba apareciendo el lepazote en el jardín, que no es común acá en la Patagonia, no es común tenerlo en el jardín. Después estuve investigando y encontré que el epazote se da naturalmente en los lechos de los ríos. Entonces, lo que yo hice con ese pasote que me estaba creciendo fue dejarlo florecer ahí en la arena. Floreció, dio semillas y cuando dio las semillas yo lo llevé a un espacio donde dije, acá va a crecer el epazote, ¿no? Acá lo voy a poner y todos los años crece el epazote, lo dejo que florezca, tira las semillas, se esparce y todos los años vuelve a crecer. Entonces yo ya ni siquiera tengo que sembrarlo, ni tengo que nada, solamente lo dejo, lo cosecho, tengo una bolsa así que es la que uso durante todo el año y esa es una de mis plantas. No la tengo en el espiral de hierbas, pero la tengo en el jardín y la tengo, por así decirlo, domesticada, porque la invité a quedarse y se quedó. Entonces es un espectro. Pero no es muy común. Acá no es muy popular. En México sí sería popular el epazote, es fácil de conseguir también. Pero yo te diría que también puedes buscar fijarte la forma silvestre de encontrarla. Así que por ahí la encuentras, te la puedes llevar a tu casa. Ya voy a ir a Bueno, buscar que alguien me dé. Pero ¿qué otras hierbas son muy comunes? Digo, el laurel, orégano, obviamente, orégano. orégano. Sí, con el laurel pasa que es una planta delicada, digamos. Es un árbol. Las hojas de laurel son de un árbol que le gusta estar más cómodo, como más calientito. Entonces, las plantas que yo te digo ahora, por ejemplo, sé que son fáciles de cultivar incluso en una casa en la ciudad, en un espacio reducido, que se aguantan bastante bien como la temperatura. Eh, sería y que son populares también. Orégano, el tomillo, hay tomillo común y hay tomillo alimonado. El cibulet también es bastante popular porque tienes un espacio reducido. ¿Lo conoces el cibulet? No, ¿No? Son no. como pequeños pastitos, como que te diga cebollitas chiquitas, pero que tienen el verde, lo verde finito, entonces lo cortas y ese pastito lo usas como cebolla fresca, lo puedes usar crudo, lo puedes cocinar, entonces es muy fácil como aromática porque puedes tenerlo en una macetita y la forma de cosecharlo es cortarlo y eso vuelve a crecer. Entonces es bastante generoso y es bastante fácil de tenerlo en la cocina. Después hay otra que a mí me gusta mucho, que me hice fanática en el último tiempo, que no sé si es muy popular, pero que me parece que estaría bueno que le den la oportunidad porque además las propiedades que tiene son muy buenas. La salvia, que tiene un saborcito amargo, pero también es muy aromática y cocinada le cambia el sabor, no es tan amarga. ¿Y en qué lo Entonces, aplicas esa, en la salvia? y la salvia la uso mucho en combinación con preparados que lleven manteca, por ejemplo, mantequilla, crema, leche, y también en las sopas. Mm. Todas las sopas que hago o todos los guisos, el frío,
con un poco de orégano, romero, tomillo, salvia, cibulet, todo lo que tengo en espiral lo pongo y andan bien. ¿Qué otra? Bueno, ahí dije el romero también. El romero es bastante popular también porque tiene muchas propiedades. Y acá en el frío, acá por ejemplo que hace frío, el romero lo usamos mucho para té de romero, como para antes de salir. Dicen que te da como energía y evita que tomes de frío de más. Ah, Eh, pues yo pero vamos a bueno, esperar que nos invites a comer a tu casa porque ya se me hizo agua en la boca con esa sopita. Pero bueno, la y menta es popular también. La menta es la popular también menta. porque es una planta, es fácil de reproducir, es fácil de cuidar, le gusta bastante, aguanta bien adentro de casa, afuera, y son bastante generosas. Todas estas que te mencioné son bastante generosas, como que puedes cosechar y mantenerlas durante todo el año y te aseguras de tener tus hierbas frescas, ¿no? También. Sobre todo eso, ¿no? Que mantenga las propiedades. Y hablando precisamente de este asunto, que yo creo que muchos de nosotros hemos tomado 20,000 tés que nuestras abuelitas nos dieron para esto y para el otro. Platícanos un poquito de cómo utilizar las hierbas como medicina, como medicamentos. Danos algunos tips, porque bueno, yo me acuerdo que mi abuela me levantaba todos los días. De hecho, aquí me estoy tomando mi tecito, pero yo soy de tés, yo no soy de cafés, soy de tés, me encantan los tés. Danos algunos tips para esas enfermedades, digamos, genéricas, ¿no? Digo, yo sé que cada uno tendrá su doctor de cabecera, pero hay esos tips que nos daban las abuelitas. Bueno, ¿cuáles nos puedes dar tú en esta época moderna? Ajá. Bueno, el camino de las plantas, como dije antes, es un camino de autoconocimiento porque nos ayuda a conectar con lo esencial y con qué es lo que estamos necesitando. Primero, antes de recomendarte qué tomarte ante cualquier síntoma, te diría que te preguntes y te cuestiones qué es lo que te está causando ese dolor. No soy médica igual, pero así es como yo reacciono, digamos, ante alguna enfermedad. Primero me cuestiono qué es lo que me está generando ese dolor, esa molestia, si estoy angustiada, si me está generando, qué es lo que me está generando. Después, ya que llego a esa reflexión y puedo indagar un poco qué es lo que me está molestando, trato de solucionar o de acompañar los síntomas con alguna planta. Entonces, por ejemplo, la garganta, que es algo, creo que a todos en algún momento Nos nos falla. ataca. Eh, bueno, las gárgaras de infusión de orégano y tomillo son buenísimas para el dolor de garganta. Eh, Se puede hacer también un jarabe de tomillo para la tos o un jarabe de sauco para la tos, es buenísimo. El sauco es un frutito rojo así que es de un árbol y las bayas son súper efectivas para procesos de pulmonar, digamos, la tos. Entonces, la preparación para hacer este jarabe, que se hace una infusión concentrada de las bayas, hay que tener cuidado de sacarle los tronquitos a las Mm. bayas, porque esos tronquitos son tóxicos. Entonces se hace una infusión de estas bayas y después eso para conservarlo y para sacarle el amargor, se mezcla con azúcar y se hace como un dulce, se calienta hasta que el azúcar se disuelve y queda una consistencia de jarabe. Es mucho más fácil también para compartir con los más pequeños de casa, que por ahí es difícil que se tomen una taza de infusión o se tomen como lo que les damos, eso ayuda. Por ejemplo, los jarabes son buenos en esas situaciones. Jarabe de sauco para la tos, tomillo y orégano para la garganta.
Después el ajo, en general, es muy bueno como antibiótico natural. Entonces, comerlo crudo, comerse un ajito directo así, ni siquiera pelar, ni siquiera cortarlo ni nada, por ahí tipo directo. Además también sirve para desparasitar y fortalece el sistema inmunológico, está buenísimo. Eh, Después, otra que podría resonar, que por ahí es bastante popular también, es la lavanda para dolor de cabeza, que me habías mencionado tú como dolores de cabeza y eso. En general la lavanda lo que tiende es que es bastante relajante, sirve como para estos momentos de estrés. Bueno, solamente olerla ya te genera como un bienestar de respirar profundo, ¿no? Como volver a respirar, abrir los pulmones. Y el aceite de lavanda es recomendado para masajear la zona que esté afectada, ¿no? En la cabeza o la espalda. Y me refiero no al aceite esencial, porque el aceite esencial es como bastante intenso, entonces muchas veces no se puede aplicar directamente a la piel. Hablo de un aceite macerado, que es un aceite que es otra de las preparaciones que enseñamos en el taller, que es un aceite que se puede macerar eh, en frío o en caliente. Entonces, básicamente es poner en contacto a la planta con un medio graso que va a ser como el medio que le va a ayudar a desprender sus propiedades. En este caso sería un aceite de almendra o un aceite de girasol puro o un aceite de coco. El de almendra es el mejor, pero es bastante caro, entonces se puede usar otro aceite que sea puro, que no sea mezclado, que no sea maíz y girasol, que sea puro. Entonces, se mete la planta a un frasco con el aceite y se deja si es en frío, se deja por mínimo 20 días hasta 40 días, depende de la persona y del espacio que tenga y la necesidad. Y entonces el aceite absorbe todas estas propiedades. Se puede incluso hacer una segunda maceración, se cuelan la planta, digamos, se vuelve a poner planta nueva, se vuelve a hacer el proceso y entonces te queda un aceite concentrado de lavanda. Entonces ese aceite lo puedes utilizar para esto, para lo que necesites. Incluso ese aceite después se puede utilizar para hacer una crema, ¿no? También es uno de los ingredientes que utilizamos para hacer una crema, un ungüento. Y la otra forma de macerar el aceite, que es en caliente, es una forma más rápida en caso de que necesites tenerlo ya el aceite listo, claro. Lo haces en baño María, planta, aceite, baño María durante 1 hora mínimo a un fuego bien bajito, ¿no? Cosa que no levante mucha temperatura para que no se queme el aceite ni se cocine. Entonces ahí despacito, despacito, despacito y vas viendo que el aceite va cambiando de color, va cambiando de aroma y va llenándose de todas estas propiedades. Y lo que se recomienda, por ejemplo, cuando es un aceite macerado a calor, es que se haga poquita, porque a diferencia del otro, tiende a hacerse rancio el aceite más rápido, porque el otro está crudo, digamos. Este se calentó un poco y puede hacer que en un par de meses o no sé, 4 meses, empiece a sentirse el olor a rancio del aceite. Entonces, entonces la lavanda es para relajarnos. ¿Qué otro? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela me daba té de boldo que para el susto y que para... Sí, cierto, ¿no? el boldo es muy bueno para la digestión, digamos, para procesos en los que tenemos dolor de panza por haber comido mucho. En ciertas cantidades también puede servir como laxante. Es una buena planta para usar también para
el tránsito con el hígado, digamos, para gente que padece del hígado. Hay muchos síntomas relacionados al hígado como dolores fuertes de cabeza. Bueno, entonces en esos procesos se puede utilizar el boldo. ¿Y el eucalipto, Eli? Y como se utiliza, perdón, como infusión, ¿no? Para esos casos. El eucalipto es un cliché en las vías respiratorias, ¿no? Sí, vas a un ¿En spa y el lo qué? primero, en los spas donde vas a que te hagan el masajito y no sé qué, te ponen ahí tu eucalipto. ¿Sí funciona o no? Sí, claro, claro. El eucalipto es muy efectivo para vías respiratorias. Se usa, yo lo uso mucho en el temazcal como para hacer vaporizaciones. Y sí, sí, es bastante fácil también y práctico. Hay eucalipto accesible casi en todo el mundo. Es uno de los árboles que están por todos lados y que sí se puede utilizar. Se hace jarabe de eucalipto también. Yo no tengo la experiencia de haberlo hecho, pero sí lo he probado. Eh, Así que no te puedo contar de eso, pero sé que se hace bastante cosas con eucalipto, sí. ¿Y alguna otra que quieras incluirnos, digo, para darnos otro tip de cómo usar Y estas bueno, hierbas? hay, mu- hay muchas plantas que se utilizan, por ejemplo, para como mujeres, que está bueno tener en cuenta porque se pueden utilizar también como en toda esta parte ginecológica, digamos, de cuidado de la mujer, que se pueden utilizar por ejemplo, para combatir hongos, ¿no? Ujú. Que sería la caléndula, que también es una gran aliada, es una flor, es una gran aliada para hacer estos aceites macerados que se utilizan después en cremas, que son para regenerar la piel. Eh, bueno, la caléndula es una gran flor para tener siempre cerca porque sirve como base para muchos preparados. Eh, y también me parece que está por todos lados, es fácil de encontrar. Entonces, bueno, la caléndula, la salvia también es súper importante para el cuidado de la mujer. Eh, La sábila, bueno, no sé. la sábila y o aloe vera tiene así como un super boom. ¿Qué Bueno, propiedades pueden usarse en el aspecto médico, por decirlo? bueno, el aloe vera es muy importante también para el tracto digestivo. Yo como lo he usado o lo conozco que se usa es como tónico eh, hepático también y como limpiador también de todo el tracto. eh, Te lo comes y te limpia, te sutura, te sana, digamos, en caso de úlcera, cicatrizante, se puede también poner directamente en la piel en quemaduras, regenera la piel, se puede poner en el cabello. eh, Pues es que es como mágica, que esa planta yo creo que es mágica porque se usa para todo, ¿no? O sea, sí, sí, impresionante. es súper. Ahora, Bueno, algo que estaría bueno aclarar es que hay un montón de propiedades y de plantas distintas. Entonces, yo no conozco todas, ¿no? Y tampoco soy médica. Entonces, la función de las plantas, digamos, no sería mi especialidad, sí el cultivo ujú, y los preparados naturales, porque los preparados naturales tienen una base, ¿no? De lo que te decía de cómo prepararlo, si lo voy a extraer las propiedades con el agua, con el aceite o con el alcohol, que es el caso de las tinturas madres. Eh, a ver, entonces, después las platícanos un propiedades, poquito de eso, platícanos de cómo extraer esas propiedades de las plantas.
del alcohol, con alcohol, de O la sea, las tintura madre. diferencias, la diferencia entre hacerlo con agua, en hacerlo con alcohol, platícanos cómo se extraen esas propiedades. Bueno, para extraerlo con agua, por lo general lo que más conocemos son las infusiones, las decocciones, que sería un proceso más largo como la infusión, pero lo hacemos con cosas más duras de la planta, como la corteza o las semillas. Entonces se deja, en lugar de la infusión, lo que utilizamos es agua que no llegue a un punto de ebullición, y entonces ahí se hace un macerado de la planta, digamos por 3 minutos, y se toma, ¿no?, la infusión. Y la infusión tiene un periodo de vencimiento de un día. Después de Ok, un día no se ya. recomienda volver a utilizar la misma infusión, sí prepararte otra. La decocción, se hierve la parte de la planta dura, se hierve por 10 minutos más o menos, y después se deja reposar por 10 minutos, y entonces ahí ya la podemos tomar. Y también se recomienda, esa sí se puede guardar en refrigerador durante más días, por 3 días más o menos, que sería el caso, por ejemplo, de la canela, del jengibre, bueno, de cosas, de partes de la planta que son más duras. Otra que se hace, por ejemplo, con agua, sería, bueno, la tintura madre, que se hace con alcohol y con agua, que es dejar macerar la planta en alcohol y agua con distintas proporciones, y durante 40 días, y eso extrae ciertas propiedades que después esa base de tintura madre se toma diluida, digamos, se hacen microdosis para tomar, y se toman pequeñas dosis de gotitas al día, que son mucho más efectivas que a veces tomar grandes cantidades. Después están los aceites, la forma de extraer las plantas por medio del aceite, que serían estos aceites macerados que te contaba, que es al frío o al El calor, calor. eh, que son la base después para utilizar, por ejemplo, cuando queremos hacer un ungüento o una crema, lo mezclamos con otros ingredientes, como por ejemplo la cera de abeja. eh, Puede ser con cera de abeja, o puede ser también utilizar eh, otro tipo de Endulzantes. aceite. Ah. ¿Cómo? No, 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 perdón, estaba pensando en miel de abeja, no cera de abeja. Ok. No, cera de abeja, porque la cera de abeja lo que hace es que le da como una consistencia más cremosa, Ujú. porque en realidad tenemos el aceite macerado, que ya tiene las propiedades de la planta, y si después le agregamos cera de abeja rallada y lo mezclamos, hace que quede como una pomada o como un ungüento. Y Ok. también la cera de abeja sirve, por ejemplo, como protección, como protector de la piel. Entonces, bueno, hay un montón de formas. También están los cataplasmas, que los cataplasmas es simplemente machacar la hoja o la raíz o la parte de la planta que necesitamos y aplicarla directamente a la herida, ¿no? O Ujú. a la zona afectada. Afectada. No, pues digo, es Bueno, es, que yo creo que es un mundo, o sea, es un mundo de información de cómo usarla, para qué sirve. Cada una tiene sus propiedades, cada una tiene sus atributos, cada una tiene sus maneras de aplicarse. Yo creo que va a ser muy interesante, ahorita que nos des los datos para el taller que vas a dar, pero yo no quisiera irme, Eli, sin que nos dieras un poquito esos tips de la gente que, digo, aparte que nos hablaste de la espiral. Tú eres alguien que produce y cultivas también vegetales dentro de tu casa. Yo creo que una de las inquietudes de mucha gente es que de repente pues, queremos tener nuestra hortaliza en casa, que incluya obviamente plantas o hierbas aromáticas, pero danos algunos tips para poder empezar a hacer eso. ¿Qué es el primer paso
porque digo, yo en lo personal sí quiero hacer así como mi huertita y a veces piensas que necesitas un terreno enorme, yo creo que no necesariamente. Danos algunos tips y nos vamos para hablar sobre tu taller. Dale. Bueno, primero que nada es decirles que cualquier persona puede sembrar su alimento. Eso de se me murió la plantita, no tengo manos para las plantas, no es verdad. Es algo bastante técnico que si bien puede ser también como muy de conexión con la planta, como el trabajo que hago yo, puede ser algo técnico, ¿no? Se pone la tierra, se pone el compost, se riega, se le da sol y listo, ¿no? Puede crecer. No sería lo ideal, después van a generar una relación, pero bueno, cualquier persona puede sembrar. Lo único que necesita es tener una maceta, tener una ventana o un espacio donde le dé el sol, como mínimo 6 horas al sol tiene que tener como de luz. Y después es súper importante la semilla. Buscar un lugar donde podamos tener acceso a la semilla y que esta semilla sea idealmente de algún productor local que haga producción sin uso de agroquímicos, que sea una semilla que no esté tratada. Hay algunas semillas que están tratadas con fungicidas, eh, Wow. que podemos darnos cuenta porque la semilla está pintada como de algún color así rojo o rosa o azul, verde. Bueno, eso nos dice que fue tratada. Entonces, tenemos la maceta, tenemos tierra, tenemos un espacio con luz y tenemos la semilla y agua, ¿no? Acceso al agua también es súper importante, un agua que sea idealmente sin cloro. Muchas veces la de la llave o la de la canilla sale con cloro, entonces, bueno, quizás dejarla que se evapore para que se le vaya el cloro. Y Mm. si es para riego de hortalizas o de plantas que van a ser comestibles, que no son ornamentales, cuidar que el agua esté limpia, que no tenga ningún, que no pueda tener. Minerales o... No, que no tenga ningún riesgo de tener parásitos, digamos, porque después eso no lo comemos, sobre todo si no estamos acostumbrados a lavar las verduras o a lavar lo que comemos, que muchas veces cuando es una producción orgánica y es casera, digamos, sin uso de agroquímicos, no hay necesidad de lavarlas con cloro o de desinfectar las plantas. Sí, cuando sabemos que la fuente de agua con la que estuvo regada por ahí no es la mejor, entonces sí conviene lavarlas. Pero bueno, cualquier persona que tenga una maceta, puede sembrar una lechuga, puede sembrar 5 rabanitos, puede sembrar un manojo grande de perejil, puede sembrar un manojo grande de cilantro, puede tener arugula, puede tener cale, puede tener ajos. El ajo es súper fácil de sembrar, es uno de los cultivos que yo recomiendo porque en una macetita, sí, de 25 centímetros por 10 centímetros, con una profundidad de 20 centímetros, ya puedes sembrar 5 ajos. Y los siembras es súper fácil, pones el diente, lo siembras, lo cubres y en 4 o 5 meses, depende del clima donde estés, vas a poder cosecharte 5 cabezas de ajos. Sembrando solamente 5 dientes vas a tener 5 cabezas de ajos. Entonces, probablemente, si consumes no mucho ajo, tengas ajo disponible Para dar y repartir. para 5 meses. Entonces, una lechuga en cada maceta, tener 3 macetas, tienes 3 lechugas, vas cosechando las hojas, no sacas toda la planta, porque también hay tips para esto. Entonces, vas cosechando 3 hojitas de una, 3 hojitas de otra, 3 hojitas de otra y te haces una ensaladita. Y además tienes una plantita de tomate, entonces cosechas 4 tomatitos y ya tienes una ensalada de lechuga con tomatitos.
fresca de tu casa, casera, sin agroquímicos, y además los beneficios que da también meter las manos a la tierra son muchísimos. Ayuda a canalizar procesos, te conecta con la tierra, te da un momento para ti también, ¿no? Saber qué es lo que estás comiendo. Claro. Y el sabor de las verduras cuando son cosechadas de tu casa, tampoco te lo cuento. Los tomates de la verdulería no tienen sabor. Ujú. Sí. Cambia mucho, mucho, mucho el sabor. Entonces, por donde lo quieran ver, hay muchos beneficios y muchas ventajas de meter las manos a la tierra, de producir sus aromáticas, de producir sus verduras. La Así que composta, platícanos de la composta, Eli. ¿De qué está hecha? ¿La compras, la produces? ¿Cómo se hace la composta? el compost, Ajá. bueno, no. El compost en realidad lo que es todos los desechos de la cocina y desechos orgánicos, digamos, que puedas tener dentro de tu casa, de tu de tus actividades, digamos, lo que generes todos esos desechos, es cómo manejarlos para que se puedan descomponer, para poderlos volver a utilizar. Entonces, el compost lo que hace es utilizar esos residuos de cocina, por lo general son de cocina, utilizarlos para descomponerlos a través de lombrices o a través de microorganismos naturales que tiene la tierra, eh, y que eso se vuelva a convertir en tierra para poder abonar tus plantas. Entonces, es una de las cosas, es una de las patas, digamos, de la producción, de la autoproducción también, porque hace que también te vuelves dependiente de la compra de insumos. Entonces, si estás teniendo ya residuos orgánicos y estás sembrando, necesitas abonar tus plantas, que en realidad es cerrar el ciclo, porque estás sembrando. Entonces estas plantas te están dando comida, te están dando Ujú. alimento, están sacando nutrientes de la tierra. Entonces, yo esos residuos que tengo de descarte, los voy a compostar y los voy a volver a poner en la tierra. Si no, de otra forma, yo lo que hago es, le saco nutrientes a la tierra de lo que estoy consumiendo. Y los residuos orgánicos, ¿qué hago? Los tiro a la basura. Y entonces se rompe el Sí. círculo, se rompe el ciclo. Entonces es importante también, es una de las patas que a tomar en cuenta en la producción, cómo vuelvo a devolverle a la tierra lo que me está dando. Entonces el compost se puede hacer casero, hay muchas formas de hacerlo que sirven para espacios pequeños. Hay unas tómbolas, por así decirlo, que son como grandes, de plástico, no, que se pueden adaptar a los espacios. Y ahí vas tirando, vas tirando, vas tirando y tienes la facilidad de que con una manijita lo giras. Porque la descomposición que buscamos en el compost es una descomposición con presencia de aire, entonces está Mm. bueno ventilarla. Eh, es una descomposición aeróbica, entonces bueno, esa por ejemplo sería una buena forma de resolverlo para alguien que quizás no tiene mucha experiencia o por ahí pudiera como necesitar algo más práctico. Después hay otros cajones que se apilan uno encima del otro, entonces llenas uno, pones el otro, llenas el otro, pones el otro, llenas el otro, y así va No, subiendo. eso ya También está muy esta complicado. facilidad. Ya me lo estás complicando mucho, Eli. Tiene la practicidad de que utiliza poco espacio también esa, porque Ah, es un ok. cajón en el que después cuando vas en el quinto o en el cuarto, el primero ya se te descompuso. Ah, Entonces sacas ya, el de abajo, lo ya. vacías y vuelves a usarlo para arriba. Entonces vas sacando de abajo, vas poniendo arriba, vas sacando de abajo, vas poniendo arriba. No es nada complicado tampoco, porque en Oh, realidad no tienes que hacer nada, todo lo hacen las lombrices y lo hacen los microorganismos que descomponen toda esa materia. Es importante que para hacer un compost no es solamente tirar los residuos orgánicos, lleva técnicamente, lleva un cuidado, digamos, como
mezclar con cosas secas también. Esas cosas secas pueden ser o restos de servilletas, o periódico, o paja, hojas secas, pasto seco que cortamos del jardín. Bueno, lleva la teoría, digamos, de equilibrar el carbono, que sería lo seco, con el nitrógeno, que sería todo lo húmedo de residuos orgánicos. No, 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 Eso de sería veras, que eres una básicamente. teacher, o sea, eres una mega teacher de todo lo que tiene que ver con las plantas. Y yo la verdad me siento muy afortunada de haber podido contactar contigo. Yo quisiera que para toda la gente que realmente ya está así como muy metida en las plantas y este programa les despertó ese interés o ya lo tenían, que nos invites al taller que estás próximo a dar. Platícanos de ese taller, cuándo se lleva a cabo, cómo se va a llevar a cabo. Dale, el taller, la propuesta que viene ahora es un taller de 2 fines de semana, en realidad es 2 sábados, el 3 de julio y el 10 de julio, de 11 a 13 horas, horario Argentina, y es un curso que es sobre uso y cultivo de plantas aromáticas y medicinales, cómo se cultivan y cómo se utilizan. Todo esto que estuve hablando de los preparados, de la forma de utilizarlos para diferentes formas, y conceptos básicos de cultivo, desde conceptos básicos de botánica, suelo fértil, partes de la planta, bueno, qué necesita una planta para crecer feliz. El curso está enfocado a cualquier persona que no tenga, puede ser personas sin experiencia previa, que empiecen desde cero, van a, Ya aquí, van a ahora sacar. así como flechitas dándose hacia mí. Ok. Sí, para cualquier persona que esté solamente interesada en adquirir este conocimiento y de echar a andar, ya sea o sus macetas con sus aromáticas, o hacer su propio botiquín, ¿no? Como tener este empoderamiento de decir, bueno, yo quiero mi medicina, voy a sembrar mis plantas, me voy a hacer cargo y voy a hacer mis preparados. Bueno, tener esas herramientas también para poder hacerse su propio botiquín en su casa con poco esfuerzo, digamos, y con la Con mucha energía y calidad. claro, con toda la intención que requiere, eh, bueno, nada, esta actividad. Y es online. Ujú. eh, y la hago yo con un compañero que es Alejandro. La clase la damos entre los dos, se vuelve ahí también un poco más dinámica, así no hablo tanto. Nos Y encanta. Entonces, son dos, repítenos los horarios. Son 2 sábados, empezamos el 3 de julio. ¿De qué hora a qué hora dijiste? es el 3 y el 10 de julio, Ujú. sábado de 11 a 13 horas Argentina, que son 2 horas de diferencia con México. Ujú. Igual en Y aquí en Texas, aquí serían a las de 9 a, sí, de a 9 11. a 11 de la mañana. Ok, ¿cuál es el costo de este taller? Bueno, el costo son 1,000 pesos argentinos. ¿Que son cuántos eh, dólares? Son $25 Ok. estadounidenses. Y la forma de pago, bueno, puede ser vía PayPal o charlable a transferencia desde algún otro sitio. Ok, pues $25 por 2 clases, la verdad es que está más que regalado. ¿Hay alguna promoción que quieras darle a la gente que nos escuchan al día? Él y yo aprovechando aquí toda la buena energía. Ajá, bueno, que este es uno de los cursos que hacemos, es la primera vez que lo hacemos online, porque normalmente lo hacemos presencial acá en nuestro espacio que se llama Tierra Caracol, y hacemos también muchas actividades obviamente relacionadas con huerta, con permacultura, con bioconstrucción. Entonces, cualquier cosa que necesiten referentes a ese tema, a esos temas, a la vida sostenible en general,
que no duden en contactarnos, porque si no lo sabemos nosotros, seguro conocemos a alguien que pueda también acercarles esa información, orientarlos. Hablaste antes de una página que es caminosostenible.org, que es una página que nosotros creamos con la intención de que cualquier persona tenga acceso a información con estos temas. Entonces, esa página es como es un directorio, es una biblioteca, es una videoteca de muchos temas con este camino. Es tuyo y que puede entrar ahí, ver pelis, bajar libros. Entonces, esa página, digamos, está disponible para cualquiera, y después que nos contacten por cualquier cosa, que nos sigan en Instagram, que nos comenten, Sí, que nos déjenme dar recomienden. precisamente los datos de tu Instagram. Bueno, si usted está interesado en este taller, lo puede hacer contactándolos en Instagram a través de Caracol Tierra, @Caracol Tierra, y también lo puede hacer en WhatsApp al teléfono más 549 2945 64 51 34. Voy a repetirles el teléfono: más 549 2945 64 51 34. También están en Facebook como Tierra Caracol, y pues esta página que nos dio, que es caminosostenible.org, para que contacten directamente a Eli y pues nos siga dando estos maravillosos tips. Y pues yo los invito a que vayan a su taller, que son 2 sabaditos, 2 horas. Y yo creo que voy a ser la primera, porque yo le decía a Eli que hasta las de plantas de plástico se me mueren. Espero que ya me quite ese estigma y ya pueda obtener plantitas y mi hortaliza. Así es que bueno, pues agradezco muchísimo, Eli, esta plática. ¿Algo que quieras mandar de saludos al público para despedirnos? No, y saludos a todas en general, y que se animen en este camino de autoconocimiento, y a todos también. Bueno, pues muchas gracias hasta Argentina. Te mando un abrazo caluroso porque sé que hace frío, y aquí nos despedimos de Al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre todos los martes y jueves. Yo soy Claudia, así es que a sembrar plantitas, a tener hortaliza, a comer sano. Eso es lo que estamos tratando de hacer, y a regresarle este ciclo de vida, de esta naturaleza, que tenemos que estar más en contacto, que tenemos que estar más adentro de nosotros para entendernos, para vivir más sanos en todos los sentidos: emocional, física y de todas las formas. Así es que les mando un beso, un abrazo a donde estén. Gracias, Eli, y hasta la próxima. Gracias, claro, nos vemos el sábado. Claro que sí, necesito. Nos vemos ahí. Hasta luego. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda.